Referente a este tema, también me gustaría preguntarte por, o sea, el hecho de ser populista, porque yo percibo que, o sea, hay un miedo constante a, o sea, expresar lo que tú realmente opinas sobre cualquier tema, pero como se te echa la gente encima, es como que tienes ese miedo y por ende terminas diciendo lo que la gente quiere escuchar. O sea, yo creo que en la política se ve muy reflejado, y ya no solo en la política, yo por ejemplo, no sé, en grupos de amigos y demás, es como que en el momento que hay 10 personas que opinan diferente a una, esa una persona ya está cancelada, como te has comentado. Y o sea, a mí me da pena porque es como que no se avanza nunca. Nos conformamos con lo que hay y actitud crítica cero. ¿Cómo lo ves? Yo he tenido la oportunidad el año pasado de formar parte de unos seminarios de filosofía en los que estábamos gente de muchas edades, desde profesores eméritos de la universidad con cerca de 80 años hasta estudiantes recién salidos. Y una cosa que me sorprendió es que los que eran más incapaces de expresar sus ideas era la gente joven. Es decir, que los nuevos estudiantes eran los que eran más proclives a censurar las ideas de los demás y basándose en una indignación moral a intentar que otra gente no expresase sus ideas, ¿no? Eso en la Facultad de Filosofía en Granada, que donde te estoy diciendo, era una constante, con gente que, por ejemplo, se ha hecho dueña de los pasillos de la universidad y van poniendo, en este caso, por ejemplo, te lo decía, ¿no? Ponían imágenes y fotos de feministas de todas las épocas. Entonces, en un momento dado, yo puse una imagen de Ayn Rand, una filósofa liberal. Pero como resulta que esta filósofa liberal no está dentro de ese campo homogéneo del feminismo radical, pues lo quitaba, ¿no? Y cuando iniciaba una discusión sobre eso, pues rápidamente me querían cancelar. Lo que pasa es que luego está la cuestión del miedo que tú decías. Claro, yo vengo de una época, años 80 y años 90, donde la agresividad por ejemplo, la gente del Opus Dei o la gente comunista era muy fuerte. Yo tuve problemas a la hora de ir a ver películas de Jean-Luc Godard, Yo te saludo María, por ejemplo, porque venían lo del Opus Dei y querían que no viésemos esas películas. También vi como estudiantes comunistas pretendían censurar y cancelar a profesores que eran del Opus Dei simplemente porque no eran de su cuerda, ¿no? Entonces estábamos ahí los liberales diciendo a los del Opus Dei, vamos a ver la película que queramos y si os ofende, pues no vayáis. Y a los comunistas les decíamos, ese profesor será del Opus Dei, pero tiene tanto derecho a sus clases como las que tenéis vosotros, ¿no? Siempre hay un intento de homogeneizar el pensamiento. ¿Qué es lo que pasaba? Que en aquella época no tenemos miedo. Es decir, en un momento dado, si hay crítica y si hay debate, pues tú lo que tienes que hacer es alzar más la voz y cuando te intenten callar, pues intentas tú callar a los demás, ¿no? Había un toma y daca mucho más fuerte. Y ahora lo que yo sí percibo es que hay gente que no se atreve a alzar la voz y por tanto se silencia. A mí me han venido incluso profesores ya casi jubilados de la universidad a felicitarme por mis artículos en la prensa porque defiendo cosas que ellos están pensando pero que no se atreven a decir por el qué dirán, ¿no? Por esa presión que existe actualmente en el ambiente intelectual, que es una inquisición hoy más bien de tipo progresista, cuando en los años 70 era más bien de tipo conservador, ¿no? Han cambiado las tornas, hemos cambiado a los inquisidores, antes eran más bien fachas, ahora son más bien rojos. ¿Qué es lo que hay que hacer frente a eso? Pues no tener miedo y ser capaz de afrontar lo que haya, sabiendo en ese caso, como bien has dicho, el precio que puede pasar es que sea el de la soledad. Pero también, y eso volvemos al caso de Internet, decía, antes estaba mucho más solo, porque a lo mejor estabas tú que eras un liberal en Granada, otro en Salamanca, otro en Sevilla, y estabais un poco aislados, ¿no? Pero ahora gracias a Internet se crean comunidades mucho más regladas y mucho más de apoyo mutuo contra esos tipos de inquisidores, con lo cual yo animo mucho a no tener miedo ante esa gente que además como le faltan argumentos, a mí me suelen decir algunas feministas radicales que me calle porque no me he leído tal cosa. Luego cuando vemos las cosas que no me he leído resulta que me he leído todas esas y más. Con lo cual, con respecto a aquellos que tratan de imponer una dictadura cultural, pues lo que hay que hacer es, como te decía antes, leer libros y escribir mucho y afrontar un poco como Sócrates y como tanta gente que tuvieron que enfrentarse a todos aquellos que pretendían imponer sus ideas, pero no porque fueran mejores, sino porque tenían más fuerza a la hora de amenazar. Pero gracias a toda esta gente, actualmente disfrutamos de un sistema liberal en el que los inquisidores de todos los sesgos no van a poder callarnos. Eso espero, al menos.